Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fachadas perfectas. Brian Randall estaba en el despacho de su casa, revisando planos arquitectónicos bajo el brillo ámbar de la lámpara de su escritorio. A sus 42 años, poseía esa clase de intensidad silenciosa que provenía de 20 años en inteligencia militar antes de hacer la transición a la contratación civil. Su esposa, Claudia, lo llamaba obsesivo, pero Brian prefería ser meticuloso. Los detalles importaban. Siempre habían importado. La cena está lista, anunció Claudia desde el umbral, con su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de haber estado en casa todo el día. A sus 38 años, mantenía la apariencia de una mujer 10 años más joven gracias a un mantenimiento riguroso y una presentación cuidadosa. Elena ya está en la mesa. Brian miró a su hija de 16 años a través de la ventana del despacho. Elena estaba sentada en el comedor, jugueteando con su teléfono con el aire distraído de una adolescente. Tenía los rasgos delicados de su madre, pero los ojos oscuros y analíticos de Brian. A diferencia de Claudia, Elena poseía una inteligencia aguda que le recordaba a Brian a sí mismo a esa edad. Harvey cenará con nosotros, añadió Claudia, enderezando un marco de fotos ya perfecto. Quería hablar sobre las solicitudes universitarias de Elena. El juez Harvey Roth, el padre de Claudia. El hombre nunca le había tomado aprecio a Brian, considerándolo por debajo del estatus de su hija. Juez durante 15 años, Harvey blandía su cargo como un arma, recordando a todos en su órbita su importancia. Brian había aprendido a tolerar la condescendencia del hombre por el bien de Claudia. El comedor tenía la perfección estéril que definía su hogar en Westchester. Copas de cristal, porcelana importada y flores cuidadosamente dispuestas creaban una atmósfera más propia de un reportaje de revista que de una cena familiar. Brian notó cómo los movimientos de Claudia parecían ensayados, cada gesto calculado para lograr el máximo efecto. Brian, asintió Harvey bruscamente al entrar, con su cabello plateado inmaculado y su traje caro. Veo que sigues jugando con planos. Contratos del gobierno, respondió Brian con calma. Alguien tiene que construir las instalaciones que nuestro país necesita. La sonrisa de Harvey no tenía calidez. Ciertamente, aunque a veces me pregunto si a Elena le beneficiaría exponerse a actividades más intelectuales. Quizás derecho, siguiendo los pasos de su abuelo. Elena levantó la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco. Quiero estudiar ingeniería, abuelo. Como papá. Ingeniería, repitió Harvey como si la palabra tuviera un sabor agrio. ¡Qué práctico! Claudia intervino rápidamente. Elena, cuéntale a tu abuelo sobre tu proyecto de la Feria de Ciencias. Mientras Elena se lanzaba a una explicación de su galardonado experimento de química, Brian observaba la dinámica en la mesa. Harvey dominaba las conversaciones con sus anécdotas legales y su sabiduría judicial. Claudia se aferraba a cada una de sus palabras con una atención que parecía excesiva, incluso para una hija devota. Elena respondía cortésmente, pero Brian captó las sutiles miradas de fastidio y las sonrisas forzadas. El caso Peterson fue particularmente satisfactorio, decía Harvey. Algunas personas piensan que pueden burlar al sistema, pero la justicia siempre prevalece. Brian ya había escuchado esa historia antes. A Harvey le gustaba relatar sus victorias legales, particularmente aquellas que involucraban a acusados que lo habían subestimado. El juez sentía una satisfacción personal en sorprender a la gente que se creía más lista de lo que era. Hablando de justicia, continuó Harvey, clavando su mirada en Brian, he estado pensando en tu autorización de seguridad. Esas cosas pueden ser frágiles. Uno nunca sabe cuándo las asociaciones pasadas podrían resultar problemáticas. La amenaza era sutil pero inequívoca. Brian no tenía asociaciones problemáticas, pero el cargo de Harvey le daba influencia con los investigadores federales. El juez le estaba recordando a Brian su vulnerabilidad. El historial de papá está impecable, intervino Elena con voz cortante. Sirvió a nuestro país con distinción. La expresión de Harvey se suavizó al dirigirse a su nieta. Por supuesto, querida. Simplemente quise decir que, en el clima actual, incluso los ciudadanos ejemplares deben tener cuidado. Después de la cena, Brian se retiró a su despacho mientras Claudia acompañaba a su padre a su coche. A través de la ventana, los observó conversar en susurros junto al Mercedes negro de Harvey. Su lenguaje corporal sugería una intimidad que iba más allá de la interacción familiar normal. Claudia tocaba el brazo de Harvey con frecuencia, y sus cabezas se inclinaban juntas mientras hablaban. El entrenamiento militar de Brian le había enseñado a observar patrones, a notar cuando el comportamiento normal se convertía en algo más. Durante los últimos 6 meses,
Había notado un aumento de las conversaciones privadas entre Claudia y su padre, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba en las habitaciones, reuniones que Claudia afirmaba que eran sobre asuntos familiares pero de las que no proporcionaba detalles. Su portátil sonó con un mensaje cifrado de su antiguo colega, Ian Campbell, que ahora trabajaba en inteligencia privada en Washington. Los mensajes de Ian solían contener actualizaciones sobre posibles contratos, pero este era diferente. Novedad interesante sobre tu suegro. El juez Roth ha estado haciendo averiguaciones sobre tus antecedentes a través de canales no oficiales. Pensé que debías saberlo. Un café pronto. Ya veo. Brian se quedó mirando el mensaje, y las piezas empezaron a encajar. Harvey no estaba haciendo amenazas vanas sobre autorizaciones de seguridad. Estaba investigando activamente a Brian, buscando una forma de presionarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué había cambiado para que Harvey lo viera como una amenaza que requería ser neutralizada? Claudia regresó, con un semblante artificialmente alegre. Papá está muy orgulloso de Elena. Cree que tiene un verdadero potencial para la facultad de Derecho. Ella quiere ser ingeniera. Los planes cambian. Harvey podría abrirle puertas que la ingeniería nunca podría. Brian estudió el rostro de su esposa, notando la forma cuidadosa en que evitaba el contacto visual directo. ¿Qué tipo de puertas? Oportunidades, conexiones, una vida mejor, dijo ella, gesticulando vagamente por la habitación. ¿Mejor que qué? Tenemos una buena vida, Claudia. Buena no es grandiosa, Brian. Elena S. Maurice, lo grandioso. La conversación parecía guionizada, como si Claudia hubiera ensayado esas respuestas. Los instintos de Brian, perfeccionados por años de trabajo en inteligencia, le gritaban que algo significativo estaba sucediendo bajo la superficie de su vida familiar aparentemente perfecta. Más tarde esa noche, mientras Claudia dormía a su lado, Brian permaneció despierto analizando las interacciones de la velada, las amenazas veladas de Harvey, el extraño comportamiento de Claudia, las conversaciones privadas, la advertencia de su antiguo colega sobre las investigaciones de antecedentes. En el trabajo de inteligencia, Brian había aprendido que la mayoría de las traiciones comenzaban con pequeños compromisos, engaños menores que degeneraban en una traición mayor. La clave era reconocer el patrón antes de que se volviera imparable. Brian Randall había sobrevivido 2 décadas en inteligencia militar siendo metódico, paciente y absolutamente despiadado cuando era necesario. Había aprendido a pensar varios movimientos por delante, anticipar las estrategias de sus enemigos antes de que las formaran por completo. Fuera lo que fuese que Harvey y Claudia estuvieran planeando, habían cometido un error crítico, lo habían subestimado. Capítulo 2. Sombras y susurros. 3 semanas después de la cena con Harvey, las sospechas de Brian se cristalizaron en certeza. Había estado realizando una vigilancia discreta sobre su propia familia, usando habilidades que se sentían oxidadas pero que seguían siendo lo suficientemente agudas para la tarea en cuestión. Los patrones de Claudia habían cambiado drásticamente. Afirmaba haberse unido a un club de lectura que se reunía todos los martes y jueves por la noche, pero cuando Brian la siguió discretamente, ella conducía hasta un hotel de lujo en el centro. A través de las ventanas del vestíbulo, la vio reunirse repetidamente con el mismo hombre, Rodney Landry, un prominente abogado defensor conocido por casos de alto perfil y un estilo de vida caro. Landry era todo lo que Brian no era: alto, teatral, con cabello entrecano y un encanto fácil que provenía de años de persuadir a jurados. Vestía trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente y conducía un Porsche que hacía juego con su ego inflado. Brian fotografió sus encuentros desde la distancia, notando la naturaleza íntima de sus interacciones, tomados de la mano sobre las mesas de los restaurantes, el lenguaje corporal de Claudia inclinándose hacia él, tocando el brazo de Landry, riendo con una animación que no había mostrado en casa en meses. El romance en sí no era sorprendente. Brian había percibido la creciente insatisfacción de Claudia con su matrimonio, su deseo de algo más glamoroso de lo que un contratista del gobierno podía ofrecer. Lo que le desconcertaba era la implicación de Harvey. Usando contactos de sus días en inteligencia, Brian encargó una investigación más profunda sobre los antecedentes de Landry. El informe reveló detalles interesantes. Landry se especializaba en casos que involucraban a contratistas federales y asuntos de seguridad del gobierno. Había representado a varios acusados en casos que tocaban la industria de Brian. Más significativamente, Landry tenía una relación profesional con el juez Harvey Roth. Habían trabajado juntos en el Comité de Nominaciones Judiciales y compartían membresía en un club exclusivo para jueces federales y abogados prominentes.
Brian comenzó a ver el contorno de algo más grande que un simple romance. Landry y Harvey no solo estaban conectados a través de Claudia, tenían lazos profesionales existentes que precedían a su implicación con el abogado. Elena, mientras tanto, permanecía ajena a las corrientes subterráneas que destruían a su familia. Se concentraba en sus estudios de último año, las solicitudes universitarias y su trabajo a tiempo parcial en un laboratorio de química local. Brian se aseguró de mantener la normalidad en su relación, ayudándola con las tareas y asistiendo a sus competiciones académicas. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó Elena una noche mientras trabajaban juntos en un problema de cálculo. «Pareces diferente, últimamente». Brian levantó la vista del libro de texto y se encontró con la mirada preocupada de su hija. Elena había heredado su mente analítica y era demasiado perceptiva como para engañarla por completo. «Solo estrés del trabajo», mintió él con suavidad. «Los contratos del gobierno pueden ser complicados. Mamá también parece estresada. Y el abuelo Harvey ha estado llamando mucho más de lo habitual». La observación de Elena confirmó las sospechas de Brian sobre una mayor coordinación entre Claudia y su padre. Lo que sea que estuvieran planeando, se estaba acelerando. ¿Tu madre ha dicho algo sobre sus conversaciones? Elena se encogió de hombros. «Solo cosas de familia», dice ella. «Pero a veces oigo mencionar mi nombre, así que supongo que están discutiendo mis planes para la universidad». Brian mantuvo una expresión neutral, pero internamente sonaron las alarmas. Si Harvey y Claudia estaban discutiendo sobre Elena en sus conversaciones privadas, su hija podría ser más que una preocupación periférica en cualquier plan que estuvieran desarrollando. Ese fin de semana, Brian usó una cena familiar como una oportunidad para sondear más a fondo. Harvey llegó con un regalo inusual, una tableta cara cargada con software de investigación legal. «Para la preparación universitaria de Elena», anunció Harvey grandiosamente. «He estado pensando en su futuro, y creo que debería considerar la preabogacía en lugar de la ingeniería». Elena aceptó el regalo cortésmente, pero le lanzó una mirada interrogante a Brian. Habían discutido sus planes extensamente, y ella nunca había expresado interés en la facultad de Derecho. «Es muy considerado de tu parte, Harvey», dijo Brian con cuidado, aunque Elena está bastante comprometida con sus metas de ingeniería. «Los planes evolucionan», respondió Harvey, con un tono que sugería que el asunto ya estaba decidido. «He hablado con los comités de admisiones de varias facultades de Derecho prestigiosas. Con mi recomendación y la preparación adecuada, Elena podría elegir la institución que quisiera». «Aprecio el gesto», dijo Elena diplomáticamente, «pero realmente quiero estudiar ingeniería. Ya he enviado solicitudes al MIT y a Stanford». El rostro de Harvey se ensombreció ligeramente. «Esas solicitudes pueden retirarse. Con mis conexiones, le esperan oportunidades mucho mejores». La conversación continuó en esa línea, con Harvey volviéndose cada vez más insistente sobre la carrera legal de Elena mientras ella mantenía sus preferencias cortés pero firmemente. Claudia apoyó la posición de su padre con un entusiasmo que parecía forzado. Brian observó la dinámica con creciente inquietud. Harvey no estaba simplemente expresando los deseos de un abuelo. Estaba aplicando presión como si el cumplimiento de Elena fuera crucial para algún plan mayor. Después de la cena, mientras Claudia y Harvey se acurrucaban en otra conversación privada, Elena se acercó a Brian en su despacho. «Papá, no quiero ir a la facultad de Derecho. El abuelo Harvey está siendo muy insistente al respecto, y mamá está actuando de forma extraña. ¿Qué está pasando?». Brian consideró cuánto revelar. Elena era madura para su edad y merecía honestidad, pero una revelación completa podría ponerla en peligro si sus sospechas resultaban ser correctas. «Tu abuelo tiene opiniones firmes sobre lo que es mejor para ti», dijo Brian finalmente. «Pero la decisión es tuya, no suya. Parece más que eso, como si estuvieran planeando algo que no sé». La intuición de Elena demostraba ser tan aguda como su intelecto. Brian tomó una decisión que resultaría crucial en las semanas venideras. «Elena, quiero que tengas mucho cuidado con tu abuelo e incluso con tu madre por un tiempo. No discutas tus planes universitarios, tus actividades ni nada personal con ellos. ¿Puedes hacer eso por mí?». Su hija estudió su rostro con la misma intensidad que Brian aplicaba al analizar amenazas. «¿Crees que está pasando algo malo?». «Creo que está pasando algo complicado. Y hasta que entienda qué es, quiero que estés protegida». Elena asintió solemnemente. «De acuerdo, papá. Confío en ti». Esa confianza pronto sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Brian pasó la semana siguiente implementando medidas de seguridad reforzadas alrededor de Elena. Modificó su teléfono para enviar actualizaciones de ubicación,
Organizó una vigilancia discreta durante su trayecto y coordinó con el laboratorio de química donde trabajaba para monitorear sus actividades. Sus precauciones resultaron ser premonitorias. El jueves por la noche, mientras Claudia supuestamente estaba en el club de lectura, Brian recibió una alerta de que el teléfono de Elena había sido apagado durante lo que debería haber sido su trayecto rutinario a casa desde el trabajo. 20 minutos después, Claudia llamó con pánico en la voz. Brian, ha ocurrido algo terrible. Elena ha sido arrestada. Capítulo 3. El crimen perfecto. La comisaría parecía un laberinto burocrático diseñado para frustrar e intimidar. Brian llegó y encontró a Elena en una sala de interrogatorios, todavía con su bata de laboratorio y con un aspecto completamente desconcertado. A través de la ventana de observación, vio al detective Ron Norman interrogar a su hija de 16 años sobre cargos que no tenían sentido. Está acusada de fabricar metanfetamina, explicó Claudia, su voz con la mezcla precisa de conmoción y preocupación maternal. Aparentemente, encontraron pruebas en su lugar de trabajo. Brian estudió la actuación de su esposa. La angustia de Claudia parecía genuina, pero había aprendido a no confiar en las apariencias cuando se trataba de ella. ¿Qué tipo de pruebas? Residuos químicos, materiales precursores, equipo que había sido modificado para la producción de drogas. El detective dijo que Elena había estado usando el laboratorio fuera de horario para cocinar metanfetamina. La acusación era a la vez sofisticada y absurda. Elena trabajaba a tiempo parcial en una instalación de investigación legítima, catalogando el inventario químico y ayudando con procedimientos básicos. Tenía acceso a productos químicos y equipos, pero la idea de que arriesgaría sus perspectivas universitarias por la fabricación de drogas era ridícula para cualquiera que la conociera. ¿Dónde está su abogado?, exigió Brian. Harvey se está encargando de eso, dijo Claudia rápidamente. Es la mejor opción que tenemos. A Brian se le heló la sangre. Tener a Harvey representando a Elena era como poner al zorro a cuidar el gallinero. Pero antes de que pudiera objetar, su suegro apareció con su habitual presencia imponente. Esta es una situación seria, anunció Harvey, con un tono grave pero controlado. La evidencia parece sustancial. Elena fue captada por las cámaras de seguridad accediendo al laboratorio durante horas no autorizadas. Elena no haría esto, dijo Brian rotundamente. Por supuesto que no, convino Harvey con suavidad, y por eso necesitamos montar una defensa agresiva. Desafortunadamente, el fiscal es ambicioso y ve esto como un caso de alto perfil. La nieta de un juez atrapada fabricando drogas acapara titulares. Brian reconoció la manipulación de inmediato. Harvey se estaba posicionando como el salvador de Elena mientras sugería sutilmente que su propia reputación hacía la situación más peligrosa para ella. Quiero ver la evidencia. Todo a su debido tiempo. Ahora mismo, Elena necesita una fianza. He organizado una audiencia para mañana por la mañana. ¿No podemos conseguir que la liberen esta noche? Harvey negó con la cabeza solemnemente. Los cargos son demasiado serios. Tendrá que pasar la noche en un centro de detención juvenil, pero te aseguro que estará a salvo. Esa noche, Brian no durmió. Pasó horas analizando la situación desde todos los ángulos, aplicando su entrenamiento de inteligencia para deconstruir lo que le había sucedido a su hija. El momento era sospechoso. El arresto de Elena coincidió con una mayor presión sobre sus planes universitarios y la creciente insistencia de Harvey en dirigir su futuro. Los cargos eran lo suficientemente serios como para descarrilar sus perspectivas académicas, pero lo suficientemente específicos como para sugerir que alguien con conocimiento interno de las operaciones del laboratorio estaba involucrado. Lo más preocupante era la disponibilidad inmediata de Harvey para manejar la defensa de Elena. Que un juez federal representara personalmente a su nieta en un caso penal era muy inusual, potencialmente incluso inapropiado, pero le daba a Harvey un control total sobre la estrategia legal de Elena. La audiencia de fianza a la mañana siguiente pareció coreografiada. Harvey presentó a Elena como una adolescente confundida que había cometido un terrible error bajo la presión de sus compañeros. La fiscal, una joven llamada Teresa Henderson, argumentó que la evidencia era abrumadora y solicitó una fianza significativa dada la gravedad de los cargos. Señoría, se dirigió Harvey al juez Ronnie Donovan, mi nieta es una estudiante de sobresalientes sin antecedentes. No representa riesgo de fuga y tiene un fuerte apoyo familiar. Garantizo personalmente su comparecencia en todos los procedimientos futuros. El juez Donovan, claramente incómodo con la situación inusual de un juez federal compareciendo como abogado defensor, fijó la fianza en $50,000. Brian pagó de inmediato, queriendo a Elena en casa sin importar el costo financiero.
Pero la liberación de Elena vino con condiciones estrictas. Se le ordenó entregar su pasaporte, permanecer dentro del condado y someterse a pruebas de drogas semanales. Lo más significativo fue que se le prohibió tener contacto con cualquier persona del laboratorio de química donde había trabajado. «Esto es una locura», dijo Elena durante el viaje a casa. «Papá, nunca he fabricado drogas. Ni siquiera sé cómo fabricar drogas. ¿Por qué pensarían que hice esto?» Brian la miró a los ojos por el espejo retrovisor. «Alguien quiere que parezcas culpable. La pregunta es, ¿por qué?» Durante los días siguientes, Brian llevó a cabo su propia investigación sobre el caso de Elena. Usando sus contactos de seguridad, accedió a las grabaciones de vigilancia del laboratorio y descubrió algo interesante. Las cámaras mostraban a Elena entrando al edificio durante horas no autorizadas, pero las marcas de tiempo eran incorrectas. Las grabaciones habían sido editadas para crear una línea de tiempo falsa. Más inquietante aún, la evidencia química supuestamente encontrada en el puesto de trabajo de Elena incluía sustancias que ella nunca había manejado en sus tareas legítimas. Alguien había plantado evidencia y manipulado el vídeo para incriminar a su hija por un crimen que no podría haber cometido. La investigación de Brian lo llevó a un descubrimiento impactante. Rodney Landry había representado al anterior propietario del laboratorio en un caso federal que involucraba la eliminación inadecuada de productos químicos peligrosos. Landry tenía un conocimiento íntimo de las operaciones de la instalación, los sistemas de seguridad y el inventario químico. El panorama se volvió más claro. Landry no solo había seducido a Claudia, había utilizado su relación con ella para recopilar información sobre las actividades y vulnerabilidades de Elena. Harvey no se había puesto casualmente a disposición para representar a Elena. Había estado planeando controlar su defensa desde el principio. Pero, ¿por qué incriminar a Elena por fabricación de drogas? ¿Qué ganaban destruyendo el futuro de una joven de 16 años? La respuesta llegó durante otra cena familiar. Esta notablemente tensa a pesar de los intentos de Harvey por mantener la normalidad. «He estado revisando el caso de Elena», anunció Harvey, «y creo que deberíamos considerar un acuerdo de culpabilidad». Brian dejó su tenedor con cuidado. ¿Un acuerdo de culpabilidad por un crimen que no cometió? La evidencia es preocupante, Brian. El fiscal tiene grabaciones de vigilancia, análisis químicos y declaraciones de testigos. Un jurado podría no ser comprensivo con una adolescente privilegiada con acceso a un laboratorio de química. ¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad?, preguntó Claudia, su voz cuidadosamente neutral. Posesión con intención de distribuir en lugar de fabricación. Reducido a un delito menor con libertad condicional y servicio comunitario. Elena evitaría la cárcel, pero tendría que declararse culpable. Elena parecía desolada. «Abuelo Harvey, no puedo declararme culpable de algo que no hice. Eso quedaría en mi historial para siempre. Los historiales pueden ser sellados o eliminados», dijo Harvey con desdén. «Lo que importa es evitar una larga sentencia de prisión». Brian vio la trampa ahora. Una declaración de culpabilidad dañaría permanentemente el futuro de Elena, haciéndola dependiente de las conexiones de Harvey para cualquier oportunidad legítima. Más importante aún, evitaría cualquier investigación detallada sobre cómo se había fabricado la evidencia. «No nos vamos a declarar culpables», dijo Brian con firmeza. La expresión de Harvey se endureció. «Brian, no eres abogado. No entiendes las complejidades de la defensa penal. Entiendo cuando a mi hija la están incriminando». La acusación quedó suspendida en el aire como un cable de alta tensión. Claudia jadeó audiblemente y el rostro de Harvey se enrojeció de ira. «Esa es una acusación seria», dijo Harvey con frialdad. «¿Estás sugiriendo que yo incriminaría a mi propia nieta? Estoy sugiriendo que alguien lo hizo. Y hasta que sepa quién y por qué, Elena no se declarará culpable de nada». Harvey se levantó bruscamente. «Quizás necesites tiempo para considerar qué es lo mejor para Elena. Los juicios penales pueden ser impredecibles. A veces surgen pruebas que lo cambian todo». La amenaza era inequívoca. Harvey le estaba advirtiendo a Brian que resistirse al acuerdo de culpabilidad resultaría en peores consecuencias para Elena. Esa noche, mientras Brian revisaba los expedientes del caso en su despacho, Claudia se le acercó con lágrimas en los ojos. «Brian, por favor, reconsidera el acuerdo de culpabilidad. Papá sabe lo que hace. Elena podría ir a la cárcel si luchamos contra esto». Brian estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier señal de preocupación genuina por su hija. Lo que vio en cambio fue cálculo disfrazado de ansiedad maternal. «Claudia, ¿crees que Elena fabricó drogas?» Ella dudó lo suficiente como para revelar la verdad. «Yo, ya no sé qué creer. La evidencia parece tan clara».
A nuestra hija la están incriminando. La pregunta es si vas a ayudarme a demostrarlo o si seguirás apoyando el plan de tu padre. La máscara de Claudia se deslizó ligeramente. ¿Qué plan? Papá está tratando de ayudar a Elena. ¿Presionándola para que se declare culpable de un crimen que no cometió? ¿Controlando su defensa para evitar una investigación real? Estás siendo paranoico, Brian. No todo es una conspiración. Pero la paranoia de Brian lo había mantenido vivo durante 20 años de trabajo en inteligencia, y cada instinto que poseía le gritaba que su familia estaba siendo atacada desde dentro. 3 días antes de que comenzara el juicio de Elena, Harvey entregó su ultimátum durante lo que él afirmó que sería una conferencia familiar final. He hablado con el fiscal, anunció Harvey. La oferta de acuerdo de culpabilidad expira mañana. Después de eso, Elena se enfrentará a todos los cargos sin posibilidad de una sentencia reducida. ¿Y si es condenada? Preguntó Brian. La expresión de Harvey permaneció grave, pero Brian captó un destello de satisfacción en sus ojos. Dada la naturaleza federal de los cargos y la edad de Elena, podría ser juzgada como adulta. De 10 a 15 años en una prisión federal. Elena Paladaccio. ¿15 años? Es posible, confirmó Harvey. Por eso el acuerdo de culpabilidad es tan importante. Libertad condicional versus prisión, Elena. La elección parece obvia. Brian se dio cuenta de que Harvey no solo estaba amenazando a su hija, lo estaba disfrutando. El juez estaba saboreando el poder que tenía sobre el futuro de Elena, el miedo que estaba infundiendo en una chica de 16 años. Necesitamos tiempo para discutir esto como familia, dijo Brian. El tiempo es un lujo que Elena no puede permitirse, respondió Harvey. La decisión debe tomarse mañana. Después de que Harvey se fue, Brian encontró a Elena en su habitación, mirando folletos universitarios que probablemente nunca llegaría a usar. Papá, no puedo ir a la cárcel. No puedo declararme culpable. ¿Qué hago? Brian se sentó junto a su hija. El peso de su confianza era a la vez humilde y aterrador. Elena, necesito que confíes en mí por completo. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió sin dudarlo. Mañana, cuando Harvey te pida que aceptes el acuerdo de culpabilidad, quiero que te niegues. No importa lo que diga nadie, no importa el miedo que tengas, rechaza el acuerdo. ¿Pero y si voy a la cárcel? Brian la miró a los ojos con absoluta convicción. No lo harás. Te lo prometo. Elena estudió su rostro con la misma intensidad que aplicaba a sus experimentos de química. Lo que sea que vio allí pareció tranquilizarla. De acuerdo, papá. Confío en ti. Brian esperaba que esa confianza no resultara ser un error, porque mañana iba a iniciar una guerra que salvaría a su hija o los destruiría a todos. Capítulo 4. La tormenta que se avecina. La mañana del plazo para la declaración de Elena, Brian se despertó antes del amanecer con la claridad que proviene de tomar decisiones irrevocables. Hoy determinaría si su familia saldría intacta o si los enemigos internos completarían la destrucción de todo lo que había construido. Elena estaba sentada en la mesa del desayuno, picoteando su cereal con energía nerviosa. Apenas había dormido, pero su resolución se mantenía firme. Claudia revoloteaba por la cocina con una alegría artificial, preparándose para lo que claramente esperaba que fuera la capitulación de Elena. Recuerda, cariño, dijo Claudia, ajustando innecesariamente el cuello de Elena. El abuelo Harvey sabe lo que es mejor. Este acuerdo de culpabilidad te permitirá seguir adelante con tu vida. Elena miró a Brian, quien hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Todavía no estoy lista para tomar esa decisión. La sonrisa de Claudia flaqueó ligeramente. Elena, ya lo discutimos. El plazo es hoy. Sé cuál es el plazo, mamá. El viaje al despacho de Harvey fue tenso. Brian usó el tiempo para revisar sus planes de contingencia, asegurándose de no haber pasado por alto ninguna variable. En el trabajo de inteligencia, las operaciones exitosas requerían estrategias de respaldo para cada escenario posible. El despacho de Harvey ocupaba el último piso de un prestigioso edificio del centro, con sus paredes paneladas de caoba forradas de fotografías del juez posando con políticos y celebridades. El ego del hombre estaba a la vista de todos, pero a Brian le interesaban más las características de seguridad que había notado en visitas anteriores. Elena, comenzó Harvey sin preámbulos, necesito tu decisión sobre el acuerdo de culpabilidad. El fiscal está esperando mi llamada. Elena se enderezó en su silla, canalizando la compostura que Brian le había enseñado. No puedo declararme culpable de algo que no hice, abuelo. El rostro de Harvey se ensombreció con una ira genuina. Elena, estás siendo tonta. La evidencia en tu contra es abrumadora. ¿Qué evidencia? Intervino Brian.
Me gustaría revisar los expedientes del caso de la fiscalía. La evidencia habla por sí misma, respondió Harvey fríamente. Grabaciones de seguridad, análisis químicos, declaraciones de testigos. Elena fue sorprendida con las manos en la masa fabricando metanfetamina. Entonces vayamos a juicio y que un jurado decida. Harvey se levantó bruscamente. Su compostura judicial se resquebrajó. Brian, estás jugando con el futuro de tu hija. Si Elena es condenada, será sentenciada como adulta. Prisión federal, no un centro juvenil. Pareces muy seguro de la condena, observó Brian. Entiende el derecho penal mejor que tú. Y entiendes algo más, ¿verdad, Harvey? Entiendes exactamente cómo incriminaron a Elena porque ayudaste a planearlo. La acusación detonó en el silencioso despacho como una granada. Claudia Jadio. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, y el rostro de Harvey pasó por varios cambios de color antes de asentarse en un peligroso tono rojo. ¿Cómo te atreves? Gruno Harvey. Estoy tratando de salvar a Elena de su propia estupidez. No, dijo Brian con calma. Estás tratando de controlar su futuro destruyendo su presente. La pregunta es ¿por qué? El entrenamiento legal de Harvey se reafirmó, y su expresión se volvió fríamente profesional. Brian, estás claramente bajo un estrés tremendo. Quizás deberías buscar asesoramiento mientras Elena y yo manejamos su situación legal. No voy a ninguna parte. Y Elena no se va a declarar culpable. Harvey se volvió hacia su nieta con toda la fuerza de su autoridad judicial. Elena, tu padre está cometiendo un error que te costará la libertad. Te estoy ofreciendo una oportunidad para salvar tu vida. Tómala. Elena miró entre su abuelo y su padre, atrapada entre dos hombres que afirmaban tener en mente sus mejores intereses. Brian podía ver el miedo en sus ojos, el peso de una decisión que ninguna joven de 16 años debería tener que tomar. Confío en mi papá, dijo Elena en voz baja. La máscara de Harvey finalmente se deslizó por completo. Entonces son ambos unos tontos. ¿Creen que los sentimientos de Brian importan más que la realidad de la prisión federal? ¿Creen que su amor te protegerá de lo que se avecina? ¿Qué se avecina, Harvey? Preguntó Brian. ¿Qué es exactamente lo que se avecina que tú sabes de antemano? Harvey se dio cuenta de su error de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Había revelado conocimiento de eventos futuros que un abogado defensor no debería poseer. El juicio, dijo Harvey rápidamente. El juicio se avecina y destruirá a Elena. Pero Brian había captado el desliz, y más importante, también Elena. Su hija era lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando alguien había revelado más de lo que pretendía. Abuelo, dijo Elena lentamente, ¿cómo sabes lo que va a pasar en mi juicio? Harvey recuperó la compostura con esfuerzo. Experiencia, querida. 40 años en el sistema legal te enseñan a reconocer ciertos patrones. Brian se levantó. Decisión tomada. Nos vamos. Elena, recoge tus cosas. Brian, no hagas esto, suplicó Claudia. Papá está tratando de ayudar. Tu padre está tratando de manipular a Elena para que acepte una condena por un crimen que no cometió. La pregunta es por qué lo estás ayudando. El rostro de Claudia palideció. No estoy ayudando a nadie a hacer nada. Solo quiero lo mejor para Elena. Entonces apoya la inocencia de tu hija en lugar del plan de tu padre. Mientras se preparaban para irse, Harvey lanzó su última amenaza con la fría precisión de un hombre acostumbrado a ejercer el poder. Brian, si Elena no acepta el acuerdo de culpabilidad hoy, puedo garantizar que la fiscalía buscará la pena máxima. Prisión federal, sentencia de adulto, sin posibilidad de apelación. Tu terco orgullo le costará la vida a Elena. Brian se detuvo en la puerta, de espaldas a Harvey. Eso suena a más que un consejo legal, Harvey. Suena a información privilegiada. Suena a la realidad. Brian se giró para enfrentar a su suegro directamente. Harvey, has cometido un error crítico en todo esto. ¿Qué error? Has asumido que te permitiré destruir a mi hija sin consecuencias. La expresión de Harvey cambió de la ira a algo parecido a la cautela. Por primera vez en su relación, pareció reconocer que Brian podría ser más peligroso de lo que había calculado. ¿Estás amenazando a un juez federal? Le estoy haciendo una promesa al abuelo de Elena. Toca a mi hija, y te acabaré. La amenaza quedó suspendida en el aire mientras Brian y Elena salían del despacho. En el ascensor, Elena finalmente habló. Papá, el abuelo Harvey parece saber cosas sobre mi caso que no debería saber. Como si hubiera estado involucrado desde el principio. ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que habla de la evidencia, del juicio, de lo que va a pasar. No es como si estuviera prediciendo el futuro basándose en la experiencia.
Es como si ya lo supiera porque ayudó a planearlo. El orgullo de Brian por la mente analítica de su hija se vio atenuado por la peligrosa situación que enfrentaban. Elena había llegado a las mismas conclusiones que él, lo que significaba que entendía la profundidad de la traición que estaban confrontando. Elena, lo que te voy a contar va a ser difícil de escuchar. Ella se preparó. Estoy lista. Tu madre está teniendo un romance con Rodney Landry, el abogado defensor. Tu abuelo ha estado coordinando con ambos para incriminarte por fabricación de drogas. El objetivo es forzarte a una posición en la que dependas completamente de las conexiones de Harvey para cualquier oportunidad futura. Elena absorbió esta información con el mismo enfoque metódico que aplicaba a los problemas de química. Entonces, no están tratando de ayudarme, están tratando de controlarme. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan arruinando mi vida? Brian se había estado preguntando lo mismo. La respuesta obvia era el control, pero tenía que haber algo más profundo impulsando un plan tan elaborado. Creo, dijo Brian con cuidado, que tu abuelo te ve como una amenaza de alguna manera. Algo sobre tu potencial, tu independencia, tu relación conmigo, le hace querer neutralizarte. Elena consideró esto. O tal vez no se trata de mí en absoluto. Tal vez solo soy una forma de llegar a ti. Su perspicacia fue sorprendente por su claridad. Brian había estado tan concentrado en proteger a Elena que había pasado por alto la posibilidad de que ella estuviera siendo utilizada como un arma en su contra. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, papá. Al abuelo Harvey nunca lo has gastado. Mamá ha estado actuando de forma extraña durante meses. De repente, me enfrento a cargos federales que podrían destruir mi futuro y hacer que nuestra familia dependa completamente de la ayuda del abuelo. Tal vez el verdadero objetivo no soy yo. Tal vez el verdadero objetivo soy yo, asintió Elena. Y tal vez todo lo que está a punto de suceder está diseñado para quebrarte. Brian se dio cuenta de que su hija había identificado el verdadero alcance de la conspiración. La incriminación de Elena no se trataba solo de controlar su futuro, se trataba de destruir la capacidad de Brian para proteger a su familia y resistir el dominio de Harvey. Elena, si tienes razón, entonces lo que viene a continuación va a ser peor de lo que imaginamos. ¿Cuánto peor? Brian pensó en la confianza de Harvey, la creciente distancia de Claudia y la naturaleza sofisticada de la evidencia fabricada contra Elena. No era una simple disputa familiar. Era un ataque coordinado diseñado para lograr una victoria total. Mucho peor. Pero Elena, necesito que recuerdes algo importante. ¿Qué? Nunca he perdido una guerra. Y no voy a empezar con esta. Capítulo 5. El arte de la guerra. El despacho de Brian se había transformado en una sala de guerra. Mapas, fotografías, registros financieros y equipo de vigilancia cubrían cada superficie. Durante la última semana, desde que rechazó el acuerdo de culpabilidad de Harvey, Brian había estado llevando a cabo la operación de inteligencia más importante de su carrera. Elena lo encontró allí a medianoche, rodeado de las herramientas de su antigua profesión. No había podido dormir. La ansiedad por su juicio inminente la mantenía despierta a pesar de su fe en las promesas de su padre. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Brian levantó la vista de la pantalla de un ordenador que mostraba transacciones financieras. «Aprendiendo contra quién estoy luchando realmente». Elena estudió los documentos esparcidos, reconociendo algunos nombres y rostros de reuniones familiares. «Parece que estás investigando a nuestra propia familia». «Lo estoy haciendo». «Siéntate, Elena. Hay cosas que necesitas saber». Durante la siguiente hora, Brian expuso la información que había recopilado. Usando contactos de sus días en el ejército, había realizado investigaciones de antecedentes profundas sobre todos los implicados en el caso de Elena. Rodney Landry, comenzó Brian, señalando una fotografía del abogado, no solo está teniendo un romance con tu madre. Ha estado seduciendo sistemáticamente a las esposas de contratistas del gobierno durante los últimos 5 años. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Espionaje industrial. Landry representa a empresas extranjeras que intentan obtener ventajas en la contratación federal. Utiliza sus relaciones con las esposas de los contratistas para recopilar información sobre proyectos futuros, protocolos de seguridad y estrategias de licitación. La revelación golpeó a Elena como un golpe físico. Entonces, mamá no es especial para él. Es solo otro objetivo. Exactamente. Y Harvey no es solo un juez corrupto. Ha estado vendiendo información de casos a partes interesadas durante años. Estrategias de juicio, detalles de evidencia, negociaciones de culpabilidad, todo disponible por el precio adecuado. Brian le mostró a Elena registros financieros que indicaban pagos sospechosos a cuentas en el extranjero conectadas al nombre de Harvey.
Las cantidades eran lo suficientemente sustanciales como para sugerir una corrupción sistemática en lugar de lapsos éticos ocasionales. ¿Pero por qué incriminarme a mí?, preguntó Elena. ¿Cómo ayuda a su plan destruir mi vida? Brian sacó un conjunto diferente de documentos. Porque me estaba acercando a exponerlos. Mi autorización de seguridad me da acceso a las bases de datos de contratación federal. Había estado notando patrones en las adjudicaciones de licitaciones que sugerían fugas de información. Si hubiera seguido investigando, habría descubierto la red de Landry y la implicación de Harvey. Así que necesitaban neutralizarte. Necesitaban destruir mi credibilidad y mi familia simultáneamente. Si te condenan por cargos federales de drogas, pierdo mi autorización de seguridad de inmediato. Claudia se divorcia de mí y se lleva la mitad de nuestros bienes. Harvey obtiene influencia sobre tu custodia a través de tu madre, y yo me quedo sin nada. Elena absorbió el alcance de la conspiración en su contra. No se trata solo de dinero. Se trata de poder y venganza. Harvey siempre me ha resentido por casarme con Claudia. En su mente, ella merecía algo mejor que un contratista del gobierno. Este plan le permite destruirme mientras se posiciona como el salvador de la familia. Elena se levantó y caminó por la habitación, procesando la información con el enfoque metódico que Brian le había enseñado. Papá, si sabes todo esto, ¿por qué no has acudido a las autoridades? Porque Harvey es las autoridades. Tiene conexiones en todo el Poder Judicial Federal, y la evidencia que he reunido no es legalmente admisible por la forma en que la obtuve. Así que estamos luchando una guerra donde el enemigo controla el campo de batalla y las reglas. Brian sonrió sombríamente ante la evaluación táctica de su hija. Exactamente. Lo que significa que tenemos que cambiar el juego por completo. ¿Cómo? Brian sacó una última carpeta. Esta contenía fotografías de vigilancia detalladas y especificaciones de equipos técnicos, dándoles exactamente lo que creen que quieren. Durante las 2 horas siguientes, Brian esbozó su estrategia. Era compleja, arriesgada y requería que Elena desempeñara un papel que pondría a prueba su coraje e inteligencia hasta sus límites. ¿Quieres que parezca que me derrumbo y acepto el acuerdo de culpabilidad? Quiero que parezca que te das cuenta de que tu padre no puede protegerte del poder de Harvey. Mañana, vas a llamar a tu abuelo y le dirás que has cambiado de opinión. Elena parecía escéptica. ¿No les dará eso lo que querían desde el principio? No, porque el acuerdo de culpabilidad no es su verdadero objetivo. Quieren un dominio psicológico completo sobre ambos. Harvey quiere que yo observe impotente cómo la vida de mi hija es destruida por fuerzas que no puedo controlar. Así que si cedo, querrán presionar más. Exactamente. Harvey escalará, exigiendo más concesiones, más control, más humillación. Y cuando lo haga, revelará el alcance completo de su red y sus métodos. Elena entendió la estrategia pero se preocupó por la ejecución. Papá, ¿y si algo sale mal? ¿Y si realmente termino en la cárcel? Brian la miró a los ojos con absoluta convicción. Elena, he pasado 20 años en el trabajo de inteligencia. He operado en territorios hostiles donde los errores significaban la muerte. Esto es solo otra misión, y nunca he fallado en traer a mi gente a casa. Pero esta no es una misión cualquiera. Es la vida de tu hija, que es exactamente por lo que no fallaré. A la mañana siguiente, Elena llamó a Harvey con una actuación digna de un premio de la academia. Brian escuchaba en un dispositivo de monitoreo mientras su hija entregaba una capitulación llorosa. Abuelo Harvey, ya no puedo más. Tengo miedo. Quiero aceptar el acuerdo de culpabilidad. La voz de Harvey transmitía un triunfo satisfecho. Elena, estás tomando la decisión correcta. Pero me temo que la situación se ha complicado más. Elena miró a Brian, quien asintió alentadoramente. ¿Qué quieres decir? El fiscal ha descubierto evidencia adicional. Los términos del acuerdo de culpabilidad han cambiado. ¿Cambiado cómo? 6 meses en detención federal en lugar de libertad condicional, y tendrás que proporcionar testimonio sobre otros estudiantes que podrían estar involucrados en actividades de drogas. El shock de Elena fue genuino. ¿Otros estudiantes? Abuelo, no sé nada sobre otros estudiantes. Para empezar, yo no fabrico drogas. Por supuesto que no, querida. Pero se espera la cooperación con las autoridades. Estoy seguro de que puedes recordar comportamientos sospechosos entre tus compañeros de clase. Brian apretó los puños mientras escuchaba a Harvey presionar a su nieta para que implicara a adolescentes inocentes para apoyar una narrativa falsa. Yo necesito pensar en esto, tartamudeó Elena. El tiempo es limitado, Elena. El fiscal quiere una respuesta para mañana. Después de que Elena colgó, Brian vio lágrimas de ira en sus ojos. Papá, quiere que destruya la vida de otros chicos para salvar la mía.
Y eso nos dice algo importante sobre la operación de Harvey. No solo te está incriminando a ti, está construyendo una red de adolescentes comprometidos que pueden ser controlados a través del miedo. Elena se secó los ojos, transformándose de una niña asustada a una joven decidida. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana, vas a aceptar sus términos, y luego les vamos a dar a Harvey y a sus socios la mayor sorpresa de sus vidas. Esa noche, mientras Claudia preparaba la cena con una inusual atención al detalle, Brian observó el comportamiento de su esposa con una nueva comprensión. Ella había estado informando de sus conversaciones a Harvey y Landry, proporcionando información sobre las reacciones de Brian y el estado emocional de Elena. ¿Cómo fue la llamada de Elena con papá?, preguntó Claudia con un interés cuidadosamente casual. Está asustada. Harvey la está desgastando. Claudia asintió con lo que parecía ser preocupación maternal, pero que en realidad era una evaluación estratégica. Quizás sea lo mejor. Papá sabe cómo navegar estas situaciones, ¿verdad? Harvey ciertamente parece tener información privilegiada sobre cómo se desarrollará el caso de Elena. Brian observó el rostro de Claudia cuidadosamente mientras plantaba la semilla de la sospecha. Si ella informaba de este comentario a Harvey, confirmaría su canal de comunicación y posiblemente provocaría un error. Papá solo tiene experiencia, respondió Claudia, pero su voz tenía una nota de incertidumbre. Esa noche, Brian hizo los preparativos finales para la siguiente fase de su operación. Usando comunicación cifrada con Ian Campbell y otros excolegas, coordinó activos de vigilancia y apoyo técnico. Elena lo encontró revisando el equipo en su despacho. Papá, sigo pensando en lo que dijo el abuelo Harvey sobre otros estudiantes. ¿Cuántos chicos inocentes podrían estar involucrados en esto? Probablemente más de los que sabemos. Harvey ha sido juez federal durante 15 años. Si ha estado llevando a cabo operaciones como esta a lo largo de su carrera, el daño podría ser extenso. La expresión de Elena se endureció. Entonces no solo estamos luchando por mi libertad. Estamos luchando para evitar que lastime a otras familias. Brian sintió que el orgullo lo invadía mientras veía a su hija transformarse de víctima a guerrera. Elena, mañana pondrá a prueba todo lo que has aprendido sobre el coraje y la inteligencia. ¿Estás lista? Estoy lista, papá. Vamos a destruirlos. Capítulo 6. La trampa perfecta. El Tribunal Federal bullía de actividad matutina cuando Brian y Elena llegaron para lo que Harvey creía que sería la capitulación completa de su nieta. Brian había pasado la noche anterior haciendo los preparativos finales, asegurándose de que cada dispositivo de grabación, activo de vigilancia y canal de comunicación estuviera operativo. Elena llevaba un vestido conservador que la hacía parecer más joven y vulnerable, una imagen calculada para alentar el exceso de confianza de Harvey. Había practicado su papel extensamente, aprendiendo a proyectar derrota mientras mantenía la fuerza interna. Harvey esperaba en una sala de conferencias adyacente al despacho del fiscal. Su comportamiento irradiaba satisfacción. Claudia estaba sentada a su lado, su ansiedad ahora claramente visible a pesar de los intentos de parecer solidaria. Elena, comenzó Harvey con una falsa calidez de abuelo. Estoy orgulloso de ti por tomar la decisión correcta. 6 meses en detención federal no es agradable, pero es mucho mejor que la alternativa. Abuelo, sobre testificar contra otros estudiantes. No sé nada sobre actividades de drogas en la escuela. La expresión de Harvey se volvió fríamente instructiva. Elena, la cooperación con la ley requiere flexibilidad. A veces debemos recordar detalles que inicialmente parecían sin importancia. Brian observó a su hija procesar la instrucción del juez de fabricar evidencia contra adolescentes inocentes. El entrenamiento de Elena se mantuvo. Parecía intimidada mientras internamente catalogaba las demandas criminales de Harvey. Entiendo, dijo Elena en voz baja. Excelente. Ahora, hay un asunto adicional que debemos discutir. Harvey sacó un documento legal que Brian reconoció como un poder notarial financiero. Las implicaciones eran asombrosas. Harvey se estaba posicionando para controlar no solo la situación legal de Elena, sino también su futuro financiero. Este documento asegura que tus honorarios legales y gastos relacionados se gestionen adecuadamente durante tu periodo de detención. Tu abuelo supervisará todas las decisiones financieras que afecten a tu caso. Elena miró el documento con aparente confusión. ¿Qué decisiones financieras? Apelaciones si es necesario, testigos expertos, posibles litigios civiles. Estos asuntos requieren un juicio experimentado. Brian se dio cuenta de que Harvey no se contentaba con destruir el futuro penal de Elena. Tenía la intención de reclamar el control legal sobre cualquier activo que Elena pudiera heredar o ganar.
El poder notarial financiero le daría a Harvey una influencia permanente sobre la vida de su nieta. Elena, tienes que firmar este documento antes de que nos reunamos con el fiscal, insistió Harvey. Elena miró a Brian, quien hizo una señal sutil. Este era el momento para el que se habían preparado. La demanda de Harvey de un control legal completo revelaba el verdadero alcance de su plan. Abuelo, no entiendo por qué necesito firmar esto. ¿No pueden mamá y papá manejar mis asuntos financieros? La máscara de Harvey se deslizó ligeramente. Tus padres han demostrado un juicio pobre en este asunto, Elena. Necesitas una guía experimentada para navegar estos complejos asuntos legales. Pero si solo voy a estar en detención por 6 meses, ¿por qué necesitas el control sobre mi dinero? La frustración de Harvey se hizo visible. Elena, firma el documento. No tenemos tiempo para discusiones prolongadas. La presión confirmó lo que Brian había sospechado. Harvey necesitaba la capitulación legal completa de Elena para proteger su propia exposición. Si Elena mantenía alguna independencia, podría eventualmente descubrir evidencia de la participación de Harvey en su incriminación. Elena tomó el bolígrafo con aparente resignación, y luego se detuvo. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Cómo sabías que estaría en el laboratorio en esos momentos específicos en que las cámaras de seguridad me captaron? La pregunta detonó como un explosivo de precisión. El rostro de Harvey pasó por varios cambios de color mientras se daba cuenta de que Elena había identificado un fallo crucial en su línea de tiempo fabricada. Yo. Las grabaciones de seguridad muestran cuándo estuviste allí. Pero mencionaste esas fechas específicas antes de que nadie te mostrara las grabaciones de seguridad. Le contaste a mamá y papá sobre mi acceso no autorizado al laboratorio antes de que la policía hubiera analizado siquiera la evidencia. Brian observó a Harvey luchar por recuperarse de la devastadora observación de Elena. Su hija había identificado una prueba del conocimiento previo de Harvey que solo podía provenir de su participación en la planificación de su incriminación. Elena, estás confundida con la línea de tiempo, dijo Harvey débilmente. No, abuelo. Recuerdo exactamente lo que dijiste y cuándo lo dijiste. Conocías detalles sobre la evidencia antes de que esa evidencia fuera supuestamente descubierta. Claudia miró entre su padre y su hija con creciente alarma. Papá, ¿de qué está hablando Elena? La compostura judicial de Harvey S. Resquebrajo, por completo. Elena, firma el documento ahora. Esta conversación ha terminado. No creo que deba firmar nada hasta que entienda cómo conocías información que no deberías haber conocido. Harvey se levantó bruscamente, su rostro enrojecido de ira y miedo. Elena, firmarás este documento, aceptarás el acuerdo de culpabilidad y proporcionarás testimonio sobre las actividades de drogas de otros estudiantes. Esto no es una negociación. Elena enfrentó la furia de su abuelo con calma determinación. No, abuelo. No firmaré nada, y no mentiré sobre otros estudiantes. Entonces irás a una prisión federal por 15 años, gruñó Harvey, abandonando toda pretensión de preocupación por su nieta. Tal vez, pero al menos iré con mi integridad intacta. Brian nunca había estado más orgulloso de otro ser humano. Elena había enfrentado a un juez federal corrupto con un coraje que habría impresionado a operativos de inteligencia experimentados. Harvey dirigió su furia hacia Brian. Esto es obra tuya. Has envenenado a Elena contra su propia familia. Le he enseñado a Elena a reconocer cuando está siendo manipulada por personas que afirman amarla. Te crees muy listo, Brian. Crees que puedes burlar al sistema de justicia federal. Creo que has cometido errores que están a punto de costarte todo. Los ojos de Harvey se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué errores? Brian sonrió con fría satisfacción. El error de subestimar a tu enemigo. El error de asumir que tu posición te hace intocable. Y el error de amenazar a mi hija. ¿Me estás amenazando de nuevo? No, Harvey. Te estoy explicando por qué ya has perdido. Como si fuera una señal, el teléfono de Brian vibró con un mensaje de texto de Ian Campbell. Paquete entregado. Harvey notó que Brian revisaba su teléfono y se puso visiblemente nervioso. ¿Qué paquete? El paquete que contiene la evidencia de tu conspiración criminal para incriminar a Elena, tus años de corrupción en el Tribunal Federal y tu coordinación con la red de espionaje industrial de Rodney Landry. Harvey palideció. Estás fanfarroneando. Pregúntale a Rodney. Él debería estar recibiendo un paquete similar ahora mismo. Claudia finalmente habló, su voz pequeña y asustada. Brian, ¿qué está pasando? Justicia, Claudia. Algo que tu padre no ha visto en años. Harvey sacó su teléfono con manos temblorosas, presumiblemente para contactar a Landry. La respuesta que recibió, sea cual fuere, hizo que su rostro se volviera ceniciento.
No puedes probar nada, dijo Harvey desesperadamente. Puedo probarlo todo. Registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, grabaciones de vigilancia, testimonios de otras víctimas de tus planes. 20 años de trabajo en inteligencia me enseñaron a ser muy meticuloso. Elena observó el colapso de su abuelo con una mezcla de satisfacción y tristeza. Abuelo, ¿por qué me hiciste esto? Harvey miró a su nieta con algo que se acercaba a una emoción genuina por primera vez en meses. Elena, tienes que entender. Tu padre se estaba acercando demasiado a cosas que podrían destruir a gente importante. Esto nunca se suponía que te lastimara. Pero sí me lastimó. Estabas dispuesto a enviarme a prisión para protegerte. Harvey no tuvo respuesta para esa acusación. Brian se levantó. Decisión tomada. Elena, nos vamos. Harvey, tienes 24 horas para retirar todos los cargos contra mi hija antes de que la evidencia de tus crímenes se haga pública. No puedo simplemente hacer desaparecer cargos federales, protestó Harvey. Tú los hiciste aparecer, dijo Elena en voz baja. Puedes hacerlos desaparecer. Mientras se preparaban para irse, Harvey hizo un último intento desesperado de presión. Brian, si me expones, también destruirás a Claudia. Ella es inocente en todo esto. Brian miró a su esposa, viéndola claramente por primera vez en meses. Claudia ha estado informándote a ti y a Landry de nuestras conversaciones privadas durante semanas. No es inocente, es cómplice. El rostro de Claudia se descompuso al quedar expuesta a su traición. Brian, pensé que estaba protegiendo a Elena. Pensaste que te estabas protegiendo a ti misma. Hay una diferencia. Brian y Elena salieron del juzgado con la cabeza en alto, sabiendo que el mañana traería una victoria completa o una guerra total. De cualquier manera, lo enfrentarían juntos. Capítulo 7. El sobre. La audiencia en el Tribunal de Apelaciones estaba programada para las 9 de la mañana de un martes fresco que cambiaría para siempre el destino de la familia Randall. Brian llegó temprano, llevando un único sobre Manila que contenía la culminación de semanas de preparación y 20 años de experiencia en inteligencia. Elena se sentó a su lado en la galería, su compostura notable para una joven de 16 años que enfrentaba la posibilidad de una prisión federal para adultos. Se había fortalecido a través de su terrible experiencia, transformándose de una adolescente protegida en una joven que entendía que a veces el coraje era la única respuesta a la traición. Harvey entró en la sala del tribunal con su habitual presencia imponente, pero Brian notó signos de tensión alrededor de sus ojos. El juez había pasado la última semana intentando negociar una salida de la trampa de Brian, pero cada contacto con posibles aliados solo había profundizado su aislamiento. Claudia llegó por separado, tomando un asiento al otro lado del pasillo de Brian y Elena. Evitó el contacto visual con su familia, su rostro cargado con el peso de las decisiones que habían llevado a este momento. El panel de apelaciones de 3 jueces entró precisamente a las 9. El juez Anthony Fields presidía, flanqueado por las juezas Agnes Bishop y Teresa Henderson. Brian los había investigado a los 3 extensamente, confirmando su reputación de integridad y meticulosidad. Estamos aquí para revisar el caso de Elena Randall, anunció el juez Fields. Entiendo que hay novedades en este asunto. Harvey se levantó con confianza practicada. Señorías, la acusada desea retirar su apelación y aceptar el acuerdo de culpabilidad original. La evidencia en su contra sigue siendo abrumadora. El juez Fields pareció sorprendido. ¿Es esto correcto, señorita Randall? Elena se puso de pie con una dignidad que captó la atención de la sala. No, señoría. Soy inocente de todos los cargos y creo que puedo probarlo. El rostro de Harvey se enrojeció de ira. Señoría, la acusada es una menor que ha sido influenciada por los consejos equivocados de su padre. El acuerdo de culpabilidad sigue siendo lo mejor para ella. Señoría, interrumpió Brian, levantándose de su asiento, tengo evidencia que cambia fundamentalmente este caso. El juez Fields estudió a Brian cuidadosamente. Usted no es abogado, señor Randall. ¿Qué evidencia podría presentar a este tribunal? Brian levantó el sobre Manila. Evidencia de una conspiración criminal para incriminar a mi hija, manipular los procedimientos del Tribunal Federal y obstruir la justicia. La sala quedó en silencio. El rostro de Harvey palideció mientras Claudia se tapaba la boca en shock. Esa es una acusación seria, dijo el juez Phil con cuidado. ¿Qué alega específicamente? Alego que el juez Harvey Roth, en coordinación con el abogado defensor Rodney Landry, fabricó evidencia contra mi hija como parte de un plan más amplio que involucra corrupción judicial y espionaje industrial. Harvey se puso de pie de un salto. Señoría, esto es indignante.
El señor Randall está haciendo acusaciones desesperadas para evitar la condena de su hija. El juez Fields levantó la mano pidiendo silencio. Señor Randall, estas son afirmaciones extraordinarias. ¿Tiene evidencia para respaldarlas? Brian se acercó al estrado y le entregó el sobre al juez Fields. Todo está documentado en detalle, señoría. Mientras el juez Fields abría el sobre, Brian comenzó su presentación con precisión militar. Señoría, la evidencia muestra que el arresto de Elena fue orquestado usando grabaciones de seguridad falsificadas, evidencia química plantada y testimonios perjuros. El momento de su incriminación corresponde directamente a mi investigación sobre irregularidades en la contratación federal que habrían expuesto la corrupción del juez Roth. El juez Fields examinó los documentos con creciente alarma. Estas son acusaciones serias. Jueza Bishop, jueza Henderson, por favor revisen también estos materiales. Mientras los tres jueces de apelaciones estudiaban la evidencia de Brian, Harvey cometió un error fatal. Intentó acercarse al estrado para objetar la documentación. Señoría, el señor Randall obtuvo esta supuesta evidencia a través de vigilancia ilegal. Debería ser inadmisible. El juez Fields levantó la vista bruscamente. Juez Roth, ¿cómo sabe cómo se obtuvo esta evidencia? Harvey se dio cuenta de su error de inmediato. Yo asumí que cualquier evidencia recopilada por un ciudadano privado sería cuestionable. Pero parece saber específicamente que hubo vigilancia. ¿Cómo sabría eso a menos que estuviera familiarizado con los métodos de investigación del señor Randall? Elena observó a su abuelo luchar por recuperarse de su desliz con una mezcla de tristeza y satisfacción. La pericia y la manipulación de Harvey le estaban fallando cuando más las necesitaba. La jueza Henderson habló por primera vez. Estos registros financieros muestran pagos de cuentas en el extranjero al juez Roth durante un periodo de varios años. Juez Roth, ¿tiene una explicación para estas transacciones? El rostro de Harvey pasó por varios cambios de color. Esos registros podrían ser fabricados. Cualquiera con habilidades informáticas podría crear documentos financieros falsos. En realidad, intervino Brian, esos registros se obtuvieron directamente de las bases de datos bancarias federales por investigadores con la autoridad legal adecuada. Están autenticados y son admisibles. El juez Fields continuó leyendo, su expresión cada vez más oscura. Señor Randall, esta documentación sugiere un patrón de corrupción que involucra múltiples casos y acusados. ¿Está alegando que el juez Roth ha estado manipulando sistemáticamente los procedimientos del Tribunal Federal? Sí, señoría. Y tengo testimonios de otras víctimas que fueron coaccionadas a confesiones falsas para proteger la red del juez Roth. Ante esta revelación, Harvey abandonó toda pretensión de dignidad judicial. Esto es una conspiración en mi contra. Brian Randall es un contratista descontento que está fabricando evidencia para destruir mi reputación. El juez Fields estudió a Harvey con la fría evaluación de un jurista que reconoce la caída en desgracia de un colega. Juez Roth, se toma nota de su respuesta emocional. Sin embargo, la evidencia presentada parece sustancial y creíble. Brian continuó su presentación. Señoría, la evidencia también muestra que Elena fue blanco específico porque mi autorización de seguridad me daba acceso a información que podría exponer esta red de corrupción. Destruir el futuro de Elena estaba diseñado para neutralizar mi capacidad de investigar más a fondo. Elena finalmente habló, su voz clara y fuerte. Señoría, mi abuelo amenazó con enviarme a una prisión para adultos por 15 años si no me declaraba culpable de crímenes que no cometí. También exigió que testificara falsamente contra otros estudiantes para apoyar su caso fabricado. La sala estalló. Harvey gritaba negaciones mientras Claudia sollozaba abiertamente. La seguridad del tribunal se movió para restaurar el orden, mientras los jueces conferenciaban en susurros. El juez Fields pidió silencio. Dada la naturaleza extraordinaria de estas acusaciones y la evidencia sustancial presentada, este tribunal suspende todos los procedimientos contra Elena Randall a la espera de una investigación federal completa sobre estos asuntos. Harvey hizo un último intento desesperado. Señoría, no puede simplemente aceptar la palabra de un miembro de la familia descontento por encima de un juez federal con 15 años de servicio distinguido. La jueza Henderson respondió con una precisión gélida. Juez Roth, no estamos aceptando la palabra de nadie. Estamos examinando evidencia documentada de comportamiento criminal. El hecho de que haya intentado presionar a una menor para que dé un testimonio falso es particularmente inquietante. Brian sintió la mano de Elena apretar su brazo mientras observaban el mundo de Harvey colapsar en tiempo real. La justicia finalmente se estaba imponiendo después de meses de manipulación y amenazas. Además,
Continuó el juez Fields. Remitimos este asunto al FBI para una investigación inmediata. Juez Roth, queda usted suspendido de todas sus funciones judiciales a la espera del resultado de esa investigación. Las piernas de Harvey parecieron fallarle, y se derrumbó en su silla. El hombre que había aterrorizado a su nieta con amenazas de prisión federal se enfrentaba a esa misma perspectiva él mismo. Claudia se acercó a Brian y Elena mientras la sala se despejaba. Brian, lo siento. Pensé que papá estaba protegiendo a Elena. No entendí lo que realmente estaba haciendo. Brian estudió el rostro de su esposa, buscando un remordimiento genuino entre la actuación calculada. Claudia, informaste de nuestras conversaciones privadas a Harvey y Landry durante semanas. Los ayudaste a manipular el estado emocional de Elena y a anticipar mis respuestas. Tenía miedo. Papá dijo que Elena iría a la cárcel si no cooperábamos. Elena habló en voz baja pero con firmeza. Mamá, elegiste creer las mentiras del abuelo Harvey en lugar de confiar en la promesa de papá de protegerme. Esa lección rompió nuestra familia. Las lágrimas de Claudia parecían genuinas, pero Brian había aprendido a no confiar en las exhibiciones emocionales de su esposa. ¿Qué pasa ahora? Ahora decides si quieres ser parte del futuro de Elena o parte del pasado de Harvey, respondió Brian. Mientras salían del juzgado, Elena hizo la pregunta que había estado pesando la mente de ambos. Papá, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué le va a pasar? Brian consideró su respuesta cuidadosamente. Elena, tu madre tomó decisiones que ayudaron a Harvey a casi destruir tu vida. Esas decisiones tienen consecuencias. ¿Crees que realmente tenía miedo, o era parte del plan desde el principio? Creo que tu madre fue débil cuando debería haber sido fuerte y egoísta cuando debería haber sido protectora. Si eso la convierte en una víctima o en una colaboradora es algo con lo que tendrá que vivir. Elena sintió pensativamente. No creo que pueda perdonarla fácilmente. No tienes que perdonarla en absoluto. El perdón se gana, no se exige. Mientras caminaban hacia su coche, el teléfono de Brian vibró con un texto de Ian Campbell. Landry arrestado hace 2 horas. La red de Harvey se está desmoronando rápido. Tu jugada. Jack Mate. Brian le mostró el mensaje a Elena. Se acabó, cariño. Eres libre. Elena sonrió por primera vez en semanas. Ambos somos libres, papá. Nos subestimaron. Te subestimaron a ti, corrigió Brian. Yo sabía que eran peligrosos. Pero verte enfrentar a Harvey con coraje e inteligencia, eso me sorprendió incluso a mí. Aprendí del mejor. Brian sintió que el orgullo lo invadía mientras veía a su hija caminar con la cabeza en alto, sin ser quebrantada por las fuerzas que habían intentado destruirla. Elena había salido de su terrible experiencia más fuerte y más sabia, mientras que sus verdugos se enfrentaban a la prisión federal y a la desgracia pública. La guerra había terminado, y Brian Randall nunca perdía una guerra. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 6 meses después del arresto de Harvey, Brian estaba en su despacho rediseñado, ahora libre de equipo de vigilancia y materiales de sala de guerra. El espacio había vuelto a su propósito original, planificación arquitectónica y contratación gubernamental. Pero el hombre que lo ocupaba había sido cambiado fundamentalmente por la batalla por la libertad de su hija. Elena entró llevando cartas de aceptación de universidades, su rostro brillando con la satisfacción de la vindicación. El MIT, Stanford y Caltech habían revertido sus rechazos una vez que sus cargos criminales fueron desestimados y la historia completa de su incriminación se hizo pública. Papá, mira esto, dijo Elena, sosteniendo una carta del decano de admisiones del MIT. Me están ofreciendo una beca completa y una disculpa personal por haber rechazado inicialmente mi solicitud basándose en cargos criminales fraudulentos. Brian examinó la carta con orgullo. Elena, no solo has limpiado tu nombre, sino que has convertido el intento de destrucción de Harvey en una oportunidad. Se siente bien ganar, admitió Elena. Pero sigo pensando en las otras familias que Harvey lastimó a lo largo de los años. La investigación del FBI había descubierto, de hecho, una red de corrupción que abarcaba toda la carrera judicial de Harvey. Docenas de acusados habían sido coaccionados a confesiones falsas, sus casos construidos sobre evidencia fabricada y testimonios perjuros. La búsqueda del juez de tasas de condena perfectas había destruido innumerables vidas inocentes. El FBI estima que la corrupción de Harvey afectó a más de 200 casos, informó Brian. La mayoría de esas condenas están siendo anuladas, y las víctimas están recibiendo compensación. ¿Y qué hay de Rodney Landry? Prisión federal. 25 años por espionaje industrial, crimen organizado y conspiración. Su red de esposas de contratistas comprometidas ha sido completamente expuesta.
La expresión de Elena se volvió seria. ¿Y mamá? El destino de Claudia seguía siendo una fuente de tensión entre padre e hija. Elena luchaba con la ira hacia su madre mientras también se sentía protectora de la mujer que la había criado. Tu madre testificó contra Harvey y Landry a cambio de inmunidad de enjuiciamiento, explicó Brian. Afirmó que fue manipulada en lugar de cómplice. ¿Le crees? Brian consideró su respuesta cuidadosamente. Creo que tu madre fue débil y egoísta, pero no necesariamente malvada. Tomó decisiones que ayudaron a Harvey a casi destruir tu vida, pero esas decisiones provinieron de la cobardía en lugar de la malicia. ¿Has hablado con ella? Ha solicitado reuniones. Las he declinado. Elena estudió el rostro de su padre, reconociendo la resolución implacable que la había salvado de la prisión federal. No vas a perdonarla, ¿verdad? Elena, el perdón implica que alguien merece una segunda oportunidad después de traicionar tu confianza. Tu madre informó de nuestras conversaciones privadas a Harvey durante semanas. Apoyó su plan para incriminarte en lugar de confiar en mí para proteger a nuestra familia. Esos no son errores, son revelaciones de carácter. Pero tenía miedo. Harvey también la amenazó. Tener miedo no excusa ayudar a destruir la vida de tu propia hija. Elena, tu madre tuvo que elegir entre protegerte a ti y protegerse a sí misma. Se eligió a sí misma. Elena absorbió esta dura evaluación del carácter de su madre. Papá, a veces pienso que eres demasiado duro con la gente que comete errores. Soy exactamente tan duro como la supervivencia lo requiere, respondió Brian. Elena, las personas que intentaron destruirte, Harvey, Landry, tu madre, todos contaban con que yo fuera indulgente y comprensivo. Asumieron que los lazos familiares me impedirían responder con la fuerza apropiada. Y se equivocaron. Completamente equivocados. No personal alteration, Elena. No doy segundas oportunidades a las personas que amenazan a mi familia. Y no finjo que las buenas intenciones excusan las acciones destructivas. Elena entendía la filosofía de su padre, aunque a veces cuestionaba su dureza. ¿Y qué hay de Navidad, el Día de Acción de Gracias, las reuniones familiares? Puedes tener la relación que elijas con tu madre, pero no es bienvenida en nuestra casa, y no es parte de nuestra familia en lo que a mí respecta. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Ian Campbell entró. Su expresión traía noticias que Brian había estado esperando. La audiencia de sentencia de Harvey es la próxima semana, informó Ian. Juez federal. 25 años por corrupción, conspiración y violaciones de los derechos civiles. Morirá en prisión. Elena sintió una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Harvey había sido su abuelo a pesar de sus intentos de destruir su vida. ¿Algún último intento de acuerdos o apelaciones? Preguntó Brian. Ninguno. Harvey está completamente aislado. Incluso sus antiguos aliados se están distanciando. El hombre que pensaba que su posición lo hacía intocable está aprendiendo lo que se siente la impotencia. Brian asintió con sombría satisfacción. Justicia tardía pero no negada. Ian estudió a Elena cuidadosamente. ¿Cómo estás manejando todo esto? No puede ser fácil ver a tu familia destrozada. Elena consideró la pregunta pensativamente. Ian, mi familia no fue destrozada por lo que papá le hizo a Harvey. Fue destrozada por lo que Harvey y mamá me hicieron a mí. Papá solo reveló el daño que ya estaba allí. Esa es una perspectiva madura para alguien de 17 años. Aprendí la madurez rápidamente. Cuando tu propio abuelo intenta enviarte a una prisión federal, creces rápido. Después de que Ian se fue, Brian y Elena se sentaron juntos en un cómodo silencio, cada uno procesando el viaje que los había llevado a este punto. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas? ¿La forma en que destruiste a Harvey y sacaste a mamá de nuestras vidas? Brian miró directamente a los ojos de su hija. Elena, lamento que Harvey me obligara a elegir entre su comodidad y tu libertad. Lamento que tu madre me obligara a elegir entre su conveniencia y tu protección. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé. Aunque significara perder a tu esposa y al abuelo de Elena, no los perdí. Revelaron quiénes eran realmente cuando fueron puestos a prueba. Harvey siempre fue un narcisista corrupto. Tu madre siempre fue débil y egoísta. La crisis simplemente expuso sus verdaderos caracteres. Elena asintió lentamente. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado el acuerdo de culpabilidad. Estarías en detención federal ahora mismo con un historial criminal que habría destruido tu futuro. Harvey todavía estaría en el estrado, destruyendo a otras familias. Landry todavía estaría dirigiendo su red de espionaje. Y tu madre todavía estaría informando de nuestras conversaciones a personas que querían hacernos daño. Así que contraatacar era la única opción.
Contraatacar era la única opción que preservaba la justicia y protegía a personas inocentes. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la vida que había reclamado a través del coraje y la protección de su padre. Papá, quiero que sepas algo. ¿Qué? Estoy orgullosa de ser tu hija. Estoy orgullosa de que cuando nuestra familia fue atacada, elegiste luchar en lugar de rendirte. Y estoy orgullosa de que nunca perdonaste a las personas que intentaron lastimarme. Brian sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Elena, verte enfrentar a Harvey con coraje e inteligencia fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Hacemos un buen equipo. El mejor. Al acercarse la noche, Brian y Elena prepararon la cena juntos, su conversación girando hacia los planes universitarios y las metas futuras. La cocina se sentía pacífica de una manera que no lo había hecho desde antes de que comenzara el plan de Harvey. Papá, ¿me visitarás en el MIT? Cada vez que tenga la oportunidad. ¿Y estarás bien aquí solo? Brian sonrió ante la preocupación de su hija. Elena, he pasado 20 años en inteligencia militar y he sobrevivido a una guerra con un juez federal corrupto. Creo que puedo manejar una casa vacía. Solo recuerda que no estás solo. Me tienes a mí, y tienes amigos como Ian que respetan lo que hiciste. Lo recuerdo. Esa noche, mientras Brian revisaba los planos arquitectónicos de una nueva instalación gubernamental, sonó su teléfono seguro. El identificador de llamadas mostraba el número de Ian Campbell. Brian, una novedad interesante. El abogado de Claudia llamó. Quiere reunirse contigo para discutir una reconciliación. La expresión de Brian se endureció de inmediato. Dile a su abogado que no estoy interesado en una reconciliación con alguien que ayudó a incriminar a mi hija. Ella afirma que tiene información sobre otros aspectos de la red de Harvey que podría ser útil para las investigaciones en curso. Entonces puede proporcionar esa información al FBI. No necesito escucharla de ella. Ian hizo una pausa. Brian, ¿estás seguro? A veces las personas cambian genuinamente después de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ian, algunas traiciones son permanentes. Claudia eligió el plan de Harvey por encima del bienestar de Elena. Eligió la autopreservación por encima de la protección familiar. Esas elecciones revelaron su carácter de maneras que no pueden ser cambiadas. Entendido. Transmitiré tu decisión. Después de terminar la llamada, Brian reflexionó sobre el camino que lo había llevado a este punto. Hace un año, había sido un contratista exitoso con una familia aparentemente estable. Ahora, era un padre soltero cuya esposa lo había traicionado y cuyo suegro había intentado destruir a su hija. Pero Elena estaba libre, asistiendo a la universidad de sus sueños y convirtiéndose en una joven notable. Harvey se enfrentaba a cadena perpetua por sus crímenes. La red de espionaje de Landry había sido desmantelada, y docenas de víctimas inocentes estaban recibiendo justicia después de años de corrupción. El costo había sido alto, pero la victoria era completa. Brian Randall nunca había perdido una guerra, y les enseñó a sus enemigos el precio de amenazar a su familia. Capítulo 9. El legado de la guerra. 2 años después de la condena de Harvey, Brian estaba sentado en el auditorio del MIT viendo a Elena pronunciar su discurso de graduación a la clase. A los 19 años, había completado su carrera de ingeniería en un tiempo récord mientras también testificaba ante el Congreso sobre la corrupción judicial y defendía los derechos de las víctimas. Compañeros graduados, habló Elena con confianza y claridad. Entramos en un mundo donde la integridad es a menudo desafiada por la conveniencia, donde el coraje es puesto a prueba por la comodidad, y donde defender la justicia a veces significa estar solo. Brian sintió un inmenso orgullo mientras observaba a su hija dirigirse a una audiencia que incluía a funcionarios federales, líderes académicos y familias que habían viajado de todo el mundo. La transformación de Elena de adolescente victimizada a defensora nacional había inspirado a una generación de jóvenes que se enfrentan a la injusticia sistémica. Algunos de ustedes conocen mi historia, continuó Elena. Hace 2 años, me enfrentaba a una prisión federal por crímenes que no cometí, incriminada por personas que decían amarme pero que estaban dispuestas a destruir mi vida para su propio beneficio. La audiencia escuchó con atención absorta mientras Elena relataba su terrible experiencia sin autocompasión ni manipulación emocional. Aprendió a presentar los hechos con la misma precisión que Brian le había enseñado. Sobreviví a esa experiencia porque mi padre me enseñó que la integridad importa más que la conveniencia, que el coraje importa más que la comodidad y que proteger a personas inocentes a veces requiere destruir a las culpables. Después de la ceremonia, Elena fue rodeada por admiradores, periodistas y funcionarios federales interesados en su trabajo de defensa. Brian observó desde la distancia, permitiendo que su hija brillara sin interferencia paterna. Ian Campbell se acercó,
Su expresión traía noticias que Brian había estado anticipando. Harvey murió ayer en una prisión federal, informó Ian en voz baja. Un ataque al corazón, provocado por el estrés de las constantes amenazas de otros reclusos que no apreciaban a los jueces que incriminaban a acusados inocentes. Brian no sintió satisfacción por la muerte de Harvey, solo una sensación de justicia cumplida. ¿Cómo tomó la noticia Elena? Dijo que la muerte de Harvey fue triste pero predecible. La prisión no es amable con los funcionarios corruptos que destruyeron la vida de niños. Y Claudia sigue solicitando reuniones con ambos. Su abogado afirma que ha encontrado la religión y quiere hacer las paces. La expresión de Brian permaneció implacable. Claudia puede encontrar la religión que quiera. Eso no cambia lo que le hizo a Elena. Elena se acercó a ellos, habiendo escapado temporalmente de la multitud de admiradores. Papá, ¿te contó Ian sobre el abuelo Harvey? Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Elena consideró la pregunta con su característica reflexión. Me siento triste por el hombre que podría haber sido si hubiera elegido la integridad por encima de la corrupción, pero no me siento culpable por su muerte. Él eligió incriminar a personas inocentes, incluida su propia nieta. Las consecuencias fueron su responsabilidad, no la nuestra. Brian admiró la claridad moral de su hija. Elena había aprendido a separar la simpatía de la culpa, entendiendo que sentir pena por el destino de alguien no requería aceptar la responsabilidad por sus elecciones. El FBI quiere que hable en una conferencia sobre corrupción judicial el próximo mes, continuó Elena. Están usando nuestro caso como modelo para detectar y enjuiciar a funcionarios corruptos. ¿Te sientes cómodo con ese nivel de atención pública, papá? Si nuestra historia ayuda a proteger a otras familias de lo que nosotros pasamos, entonces la atención vale la pena. Ian sonrió ante el compromiso de Elena con la justicia. Sabes, hay rumores sobre que Elena se postulará para un cargo algún día. Senadora Randall suena bien. Elena S. Rio. Por ahora estoy centrada en la ingeniería, aunque admito que entender cómo funciona el poder y en quién se puede confiar se ha vuelto importante para mí. Esas son habilidades útiles para un ingeniero o un político, observó Brian. Mientras se preparaban para abandonar el campus, Elena caminaba entre su padre y Ian, discutiendo planes para sus estudios de posgrado y su continuo trabajo de defensa. Había elegido permanecer en el MIT para un programa de doctorado mientras también trabajaba con investigadores federales para identificar otras redes de corrupción. Elena, dijo Ian con cuidado, hay algo que quería discutir con ambos. ¿Qué es? Tu madre ha estado escribiendo cartas a Elena. Su abogado quiere reenviarlas. La expresión de Elena se endureció ligeramente. ¿Qué tipo de cartas? Disculpas, explicaciones, solicitudes de perdón. Claudia afirma que quiere reconstruir su relación. Brian observó a su hija procesar esta información. La relación de Elena con su madre seguía siendo el aspecto más complejo de la reconstrucción de su familia. Papá, ¿qué crees que debería hacer? Creo que deberías tomar la decisión que te parezca correcta sin considerar las expectativas o preferencias de nadie más. Elena apreció la negativa de su padre a influir en su elección. Creo que necesito entender lo que mamá tiene que decir. No porque esté lista para perdonarla, sino porque necesito un cierre. Entendido. Pero Elena, recuerda que la gente a menudo confunde explicaciones con excusas. Tu madre puede tener razones para su traición, pero las razones no eliminan las consecuencias. Entiendo la diferencia. Condujeron a casa en un cómodo silencio, cada uno reflexionando sobre el viaje que los había llevado a este punto. Elena no solo había sobrevivido al intento de su abuelo de destruir su vida, sino que había transformado esa experiencia en una plataforma para proteger a otras víctimas inocentes. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Elena sacó un tema que había estado pesando en su mente. Papá, ¿alguna vez piensas en tener citas? ¿Construir una nueva relación con alguien que no te traicionaría? Brian consideró la pregunta mientras picaba verduras. Honestamente, Elena, ya no confío en mi juicio sobre el carácter de las personas. Estuve casado con tu madre durante 18 años y nunca sospeché que fuera capaz de ayudar a incriminarte. Pero eso no significa que todo el mundo sea capaz de ese tipo de traición. No, pero significa que no soy capaz de reconocer la diferencia. Prefiero centrarme en ser tu padre y ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. Elena asintió pensativamente. A veces me preocupa que la traición de Harvey y mamá te haya vuelto demasiado duro, demasiado reacio a confiar en nadie. Elena, ser duro te mantuvo fuera de la prisión federal. No estar dispuesto a confiar evitó más traiciones. Esos no son defectos de carácter, son adaptaciones de supervivencia. ¿Pero qué hay de la felicidad?
¿Qué hay de la compañía y el amor? Brian sonrió ante la preocupación de su hija por su bienestar emocional. Elena, verte crecer y convertirte en una mujer notable me trae más felicidad de la que cualquier relación romántica podría darme. Y saber que confías en mí por completo vale más que el afecto de cualquier compañero. Estás evitando la pregunta. La estoy respondiendo honestamente. Mi capacidad de confianza fue dañada por la traición de tu madre, y no estoy interesado en arriesgarme a más daños por beneficios teóricos. Elena aceptó la posición de su padre, aunque esperaba que el tiempo pudiera suavizar su postura sobre las relaciones. Más tarde esa noche, el teléfono seguro de Brian sonó con una llamada de un fiscal federal con el que había trabajado durante el caso de Harvey. Señor Randall, hemos descubierto otra red de funcionarios corruptos que usan tácticas similares a las que empleó Harvey. ¿Estarían usted y Elena dispuestos a consultar en la investigación? Brian miró a Elena, que había estado escuchando su lado de la conversación. Ella asintió con determinación. «Lo haremos», confirmó Brian. «Ninguna otra familia debería pasar por lo que nosotros experimentamos». Después de terminar la llamada, Elena sonrió a su padre con genuino afecto. «Papá, nos estamos convirtiendo en luchadores profesionales contra la corrupción. Hay carreras peores. Es cierto, y somos muy buenos en ello». Brian reflexionó sobre la ironía de su situación. El intento de Harvey de destruir a Elena había creado en su lugar a dos formidables defensores de la justicia que ahora ayudaban a desmantelar redes de corrupción en todo el sistema federal. Elena, ¿alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas? ¿La forma en que nuestra familia fue destruida y reconstruida? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Papá, lamento que Harvey y mamá fueran el tipo de personas que podían traicionar a su propia familia, pero no lamento haber descubierto quiénes eran realmente. Y no lamento haber contraatacado cuando nos atacaron. Aunque nos costó las relaciones con ellos, esas relaciones estaban construidas sobre mentiras y manipulación. Destruirlas reveló la verdad, que siempre es mejor que un engaño cómodo. Brian admiró la sabiduría de su hija. A los 19 años, Elena poseía más inteligencia emocional y claridad moral de las que muchos adultos alcanzan en toda una vida. Mientras se preparaban para ir a la cama, Elena se detuvo en la puerta del despacho de su padre. Papá, gracias por protegerme cuando todos los demás fallaron. Elena, protegerte fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Lo sé, y por eso nunca volveré a dudar de tu amor ni de tu juicio. Brian observó a su hija subir las escaleras, sintiendo una profunda sensación de plenitud. Habían sobrevivido a la traición, luchado por la justicia y emergido más fuertes de lo que nunca habían sido. Harvey estaba muerto. Landry cumplía cadena perpetua en una prisión federal. Claudia estaba permanentemente exiliada de sus vidas. Y Elena estaba prosperando como ingeniera y como defensora de las víctimas de la corrupción. La guerra había terminado. La justicia había prevalecido. Y Brian Randall había cumplido su promesa de traer a su hija a casa sana y salva. En su despacho esa noche, Brian escribió una carta, para ser sellada y entregada a Elena el día de su boda, cuando quiera que eso ocurriera. Elena, para cuando leas esto, estarás comenzando un nuevo capítulo en tu vida con alguien que te ama y te respeta. Recuerda que la confianza se gana con la constancia, no se promete con palabras. Elige a un compañero que lucharía por ti como yo luché por ti, que se sacrificaría por ti como yo me sacrifiqué por ti, y que nunca te pediría que comprometieras tu integridad por su conveniencia. Sobreviviste a la peor traición imaginable y emergiste más fuerte. Te mereces un amor que honra esa fortaleza. Tu padre, Brian. Brian selló la carta y la guardó bajo llave, confiado en que Elena elegiría sabiamente cuando llegara el momento. Había aprendido demasiado sobre la traición como para aceptar algo menos que una lealtad absoluta. La mañana siguiente trajo la noticia de que otro juez federal corrupto había sido arrestado basándose en la evidencia que Elena había ayudado a descubrir. La justicia se estaba extendiendo, un funcionario corrupto a la vez. Brian Randall nunca había perdido una guerra. Esta guerra, la guerra por el futuro de su hija y la integridad del sistema de justicia, sería su mayor victoria. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal.